Hola, vamos a tratar de explicar cómo funciona el flujo permutacional, cómo se secuencia un problema en este tipo mediante un diagrama de Gantt, para luego posteriormente automatizar este proceso utilizando un computador. Vamos a ver un ejemplo. Imaginad que estamos en una situación como la que aparece en la pantalla, tenemos 5 órdenes de fabricación definidas por la matriz de sub i j, en el que cada orden de fabricación vemos el tiempo de procesado que requiere tanto en la máquina 1 como en la máquina 2. Estamos en un problema de dos máquinas. El flujo es permutacional, con lo cual significa que el mismo orden en el que entran las órdenes de fabricación por la primera máquina se mantendrá a lo largo del resto de máquinas. Imaginad que estamos tratando de optimizar Cmax o Fmax. Como tenemos un problema permutacional, el número posible de soluciones viene dado por n factorial. En este caso, n, el número de órdenes de fabricación, es 5. Luego el número posible de soluciones que podemos tener es 5 factorial, que es 120. Para un problema así de sencillo, quizá lo mejor podría ser probar las 120 soluciones y quedarnos con la que fuese óptima, y así encontraríamos cuál es el Cmax óptimo. Si hiciésemos eso, veríamos que esta secuencia es una secuencia óptima. 4, 2, 5, 1, 3 es una secuencia óptima. Y en este caso, el valor de Cmax sería 25. Vamos a hacer un diagrama de Gantt para saber cuándo sería el tiempo de salida de cada orden de fabricación en cada máquina. Imaginad que empezásemos siguiendo la secuencia. La secuencia que aparece aquí tiene como primera orden de fabricación la orden 4. La orden de fabricación 4 requiere un tiempo de 0 en la máquina 1 y un tiempo de 6 en la máquina 2. Vendría por la máquina 1, como no requiere tiempo de procesado, pasaría automáticamente a la máquina 2 y acabaría de ser procesada en 6. La siguiente orden a secuenciar sería la orden 2. La orden 2 empezaría en 0 porque no tiene que esperar a que la orden de fabricación 4 acabe, requiere un tiempo de procesado 2 en la máquina 1 y le gustaría ser procesada en la máquina 2 en 2, pero tiene que esperar a que la orden previa, la orden 4, secuenciada anteriormente, acabe de ser procesada. Esto no ocurre hasta el instante 6. En el instante 6, la orden 2, que estará en espera en la máquina 2, pasará a ser procesada. Como requiere un tiempo de procesado de 7, pasará de 6 a 13. En 13, la orden 2 acabará de ser procesada. La siguiente orden en ser secuenciada será la orden 5. La orden 5 se procesa a continuación de la orden anterior, que era la 2. La 2 acababa en 2, luego la 5, que requiere un tiempo de procesado en la máquina 1 de 8, acabará en 10. La orden de fabricación 5 le gustaría ser procesada en la máquina 2 a partir de 10, pero está ocupada por la orden de fabricación previa. La orden de fabricación previa a la 5 era la 2, y la 2 está todavía en uso de la máquina 2 hasta el instante 13. En el instante 13 pasa a ser libre y entonces se secuencia la orden de fabricación 5. Como requiere un tiempo de procesado de 4, si empieza en 13, acabará en 17. Lo mismo ocurre con la orden de secuenciación 1, es completamente equivalente. Iríamos a la última orden de fabricación en ser secuenciada, que sería la 3. Acabaría cuando hubiese acabado la orden de fabricación 1, que es en 15, continuaríamos y acabaríamos en 24. La orden de fabricación 3 no tiene que esperar a que acabe ninguna orden de fabricación previa en la máquina 2. Ya está libre la máquina 2, que acabó con la orden de fabricación 1 en el instante 20, con lo cual automáticamente pasa a la máquina 2 y acaba con la unidad de tiempo que le quedaba para ser procesada. Acabaría en 25. El tiempo en el que sale la pieza que más tarde sale, el maxspan, el Cmax, sería 25 en este problema. Computacionalmente se puede resolver este problema sin necesidad del diagrama de Gantt. Podríamos calcular la matriz f sub i j o fji a partir de esta duración, a partir de esta matriz de duraciones y a partir de una secuencia dada. ¿Cómo lo podríamos hacer? Al final, f sub ji no es más que el máximo de f de j menos i de i o de f de j de k menos i, donde de k menos 1, donde k menos 1 es la pieza que ha sido anteriormente secuenciada. En este caso, si estuviésemos en k fuese este valor, k menos 1 sería 5, la pieza que ha sido secuenciada en el instante anterior, más de sub i j. Básicamente lo que estamos indicando es que para calcular este valor podemos ir construyendo una matriz en la que fuésemos viendo, la matriz f sub i j, cuándo va a estar libre la máquina donde quiere ser secuenciada. Para que pueda ser secuenciada en un momento dado tienen que ocurrir una de las dos restricciones, primero, o las dos tienen que ocurrir.
que la máquina esté libre y que tú ya hayas sido secuenciada en la máquina anterior. Este valor es precisamente el máximo de estos dos valores. Le sumaríamos d sub j y podríamos ir construyendo con dos bucles anidados de forma sencilla f sub ji o f sub ij, esta matriz de tiempos sin necesidad de dibujar el diagrama de Gantt. Los dos bucles anidados solo tendremos que tener en cuenta cuando te sales de rango, en k-1 aquí y en j-1 ahí. Tenemos que tener en cuenta que la primera orden de fabricación que se va a secuenciar no tiene que hacer ninguna espera, luego k-1 no existe, con lo cual va a pasar de una máquina a otra sin ningún tiempo de espera. Esa sería una excepción. Y el valor de j-1, que es qué está ocurriendo en la primera máquina. En la primera máquina no hay tiempo de espera respecto a que una máquina anterior saque la pieza anterior. Con lo cual, la primera operación, las operaciones en la primera máquina, en un problema de flujo permutacional, siempre se ejecutan de forma continua. Quitando estas dos excepciones, que hay que tener en cuenta cuando hagamos un bucle anidado en este caso, porque se salen fuera de rango, el proceso es completamente general. Podéis realizar este ejercicio. Es otro problema de Fmax, hacer el diagrama de Gantt para ver que habéis comprendido perfectamente cómo es el proceso y cuál es la secuencia. Es un problema con 5 órdenes de fabricación, 3 máquinas en este caso, también flujo permutacional. En este caso también tendríamos 120 posibles soluciones. Esta es la secuencia óptima, 1, 3, 4, 2, 6, sobre esta matriz de sub ij. Y el valor de Cmax en este caso sería 41. Por favor, intentad dibujar el diagrama de Gantt de secuenciación y si tenéis cualquier problema, nos lo comentáis.